Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos todos una nueva vez más al seminario de la Red Matemática Gracia, que por sus siglas quiere decir eh, grupos, relatividad, álgebra, combinatoria, integralidad y aritmética. En esta ocasión tenemos el honor y el placer de tener un seminario del doctor Enrique Treviño. Entre algunos datos de Enrique, Enrique es profesor asociado en la Universidad de Lake Forest College. El doctor Treviño tiene un PhD de la Universidad de Dartmouth College, en el cual su tema de disertación de tesis fue estimaciones numéricas explícitas de suma de caracteres. Otros aspectos muy importantes que podemos destacar del doctor Treviño es que tiene una amplia experiencia haciendo investigación con alumnos de licenciatura en matemáticas. También está bastante involucrado en lo que es el apoyo a las Olimpiadas. El doctor Treviño apoya el Comité de Olimpiadas Dominicanas. También actualmente se ha involucrado en las Olimpiadas del MINER. Y además el doctor pertenece al comité, bueno, al Comité de Mexicana de Olimpiada Matemática y es co-editor en jefe de la USAMO. Así que es más que un honor para nosotros, doctor, recibir este seminario y le doy la palabra. Buenos días, pues muchas gracias por invitarme. Compartiré la pantalla entonces. Entonces les quiero platicar de tres proyectos que hice con alumnos de licenciatura ahí en Lake Forest College. Son un proyecto es sobre números felices en bases fraccionarias. Otro proyecto es sobre una secuencia relacionada a la representación factorídica de un entero. Y un proyecto sobre funciones de estacionamiento usando aleatoriedad. Ok, el primer proyecto fue con mi alumno Mikita Zielinski. Este proyecto fue hace 2 años y Mikita ahora es un estudiante de posgrado en la Universidad de Illinois en Chicago, pero estudiando economía, no matemáticas. Ok, entonces vamos a definir qué son los números felices. Sea S de n la suma de los cuadrados de los dígitos de n. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a iterar esa función sobre los enteros. Por ejemplo, si empezamos con el número 4, 4 al cuadrado es 16. Los dígitos de 16 son 1 y 6. Entonces, si sumamos sus cuadrados sería 1 al cuadrado más 6 al cuadrado, que es 37. 3 al cuadrado más 7 al cuadrado es 58. 5 al cuadrado más 8 al cuadrado es 89. 8 al cuadrado más 9 al cuadrado es 145. 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado es 42. 4 al cuadrado más 2 al cuadrado es 20. Y 2 al cuadrado más 0 al cuadrado es 4. Entonces, si empezamos con el número 4, eventualmente regresamos al 4 y se va a formar un ciclo. Resulta que para cualquier número n, si aplicas la suma de los cuadrados de los dígitos suficientes veces, vas a encontrarte con un ciclo o vas a llegar al 1. Entonces, por ejemplo, el 13, 1 al cuadrado más el 3 al cuadrado es 10, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es 1, entonces el 13 llega a 1, mientras que el 4 se forma un ciclo. Se puede mostrar que o llegas al ciclo que contiene el 4 o llegas al 1. Los números que eventualmente llegan al 1 se llaman números felices y es la secuencia 007770 en la enciclopedia en línea de secuencias de enteros. En inglés sería Online Encyclopedia of Integer Sequences. Ok, entonces esos son los números felices. Se puede mostrar relativa. ¿Cómo demostraríamos que siempre terminas en uno de los ciclos? La idea es que si n es un número con 4 dígitos o más, entonces la suma de los cuadrados
es a lo más 81 por el número de dígitos. ¿Por qué? Porque lo máximo que puede salir la suma de los cuadrados es si todos los dígitos son 9, y si todos los dígitos son 9, su cuadrado es 81. Pero 81 por m es menor a 10 a la m cuando m es mayor o igual a 4. Entonces, aplicarle la función lo hace más chico. También se puede mostrar que si el número es mayor a 244, S de n es menor a n. Entonces, en particular, si solo checamos qué pasa con los números del 1 al 243, todos los demás tienen que eventualmente caer en ese intervalo, entonces lo que pase con estos números es lo que va a pasar con todos. Y por eso, analizando estos en una computadora, puede ver uno que terminan o en el ciclo que contiene el 4 o en 1. Una generalización de los números felices es, en lugar de definir S de n, ahora vamos a definir S sub E B de n, y esto va a ser la suma de las eésimas potencias base B. Entonces, por ejemplo, si consideramos el número 13 base 5, 13 base 5 es 23. Y si consideramos la suma de los cubos, pues esto va a ser 2 al cubo más 3 al cubo, que es 35. Sí, esto es como una generalización. En lugar de sumar cuadrados, podríamos sumar cubos. En lugar de sumar con respecto a los dígitos base 10, podríamos hacer base 5. Entonces, hay un artículo de Grunman y Tipple del 2001, donde consideran esta generalización, demuestran que todos terminan en ciclos, la demostración es muy parecida, y en particular calculan los ciclos a los que se puede llegar cuando es suma de cuadrados o cubos y cuando la base es algún número entre 2 y 10. En realidad es muy fácil extender estos resultados. Por eso, pero lo importante es nomás que lo generalizaron y pudieron calcular algunas cosas. Y aquí están los ciclos. Por ejemplo, base 5, el 1 es fijo, el 23 también es fijo, el 33 también es fijo, y el otro posible ciclo es 4 se va al 31, que se va al 20, que se va al 4. Esto es, si sumas cuadrados, base 5. Y estos son los ciclos a los que se puede llegar cuando la suma de cuadrados. Y en el artículo tienen lo que puede pasar con cubos, pero pues no lo incluye aquí. Todo esto es nomás como información sobre números felices. Todavía no ha llegado a la investigación que hicimos nosotros. En el 2000, el SEDI y SIGSEC demostraron que hay secuencias arbitrariamente largas que contienen puros números felices. Números arbitrariamente largas de números consecutivos. Y luego Grunman y Tipple lograron generalizar esto para otras bases y otros exponentes. Y Grunman y Harris generalizaron esto para bases negativas. Que antes de leer ese artículo yo ni sabía que se podían escribir los números con bases negativas, pero sí se puede, hay una manera única. En el 2017, dos profesores en Puget Sound, la Universidad de Puget Sound, no, creo, o quizás en Pacific Union, pero es en Tacoma, Washington, junto con varios alumnos de licenciatura, escribieron un artículo cortito en una revista que se llama Math Horizons, que es una revista muy divertida para los que nos gustan las matemáticas, sobre todo como nivel licenciatura o nivel de antes de licenciatura. Escribieron un artículo donde pues consideran bases fraccionarias, que también yo no sabía que existían, pero existen, y consideran cómo se podría generalizar esto sobre números felices a bases fraccionarias. Y bueno, resulta que no hay ningún número feliz además del 1 en las bases fraccionarias, pero hay unos problemas interesantes como a qué ciclo se puede llegar, y hay otras preguntas que se me hacen muy interesantes que decidí explorar con Miquita, con mi alumno.
Entonces, primero les digo cómo funciona esto de bases fraccionarias. Si tienen una fracción P sobre Q, donde está en P y Q son primos relativos, es decir, está reducida, ¿no? Es una fracción reducida. Si P es mayor a Q, para todo entero positivo n, existen números, bueno, dígitos, A0, A1 hasta AR. Los dígitos están entre el 0 y el P-1, tal que podemos escribir n como sumas de esos dígitos por potencias de P sobre Q. Por ejemplo, si tenemos base 3 medios, el 3 sería 20, porque es 2 por 3 medios más 0 por 1. Si 2 por 3 medios es 3. O el 9 es 2 por 3 medios al cubo más 3 medios al cuadrado. Y si lo pueden verificar, ¿no? 2 por 3 medios al cubo es 3 medios al cubo es 27 octavos, multiplican por 2 es 27 cuartos. Si le suman 9 cuartos va a ser 36 cuartos, que es 9. ¿Sí? Entonces todos los números se pueden escribir en base 3 medios, por ejemplo. Ok, entonces, ¿qué problemas le di a mi alumno? Una pregunta es si se pueden, bueno, en el artículo de Bland, etcétera, encontraron los ciclos a los que se puede llegar cuando es P sobre Q es 3 medios y suman los cuadrados. Entonces, una pregunta es si podemos encontrar los ciclos cuando cambiamos la potencia y mantenemos fijo el 3 medios. Y otra pregunta es, ¿qué tal si dejamos fijo el que sean sumas de cuadrados, pero movemos las bases, ¿no? En lugar de solo considerar 3 medios, consideramos otras bases. Y otra pregunta muy interesante es que si hay enteros de altura arbitrariamente grande. Ahorita les voy a definir qué es la altura. Pero primero, con respecto a los ciclos, usando computadoras se puede mostrar que, por ejemplo, si queremos suma de sextas potencias, se puede mostrar que solo tienes que checar hasta el número 419, está aquí a la derecha en la tabla. Y luego, checando hasta esos números, se pueden encontrar que los ciclos son, pues, el 1, que se va al 1, y tenemos este ciclo, 197, 260, 387, etcétera, y este otro ciclo. Entonces, pues, Miquita encontró todos los ciclos para potencias del 1 al 12. También calculó los ciclos para diferentes valores de P sobre Q y diferentes valores de E. Por ejemplo, si P sobre Q es 5 medios y E es 2, estos son los ciclos. Digo, además del trivial. Si E es 3, estos son los ciclos. Y este N estrella que pongo aquí es hasta dónde tienen que checar con la computadora. Por ejemplo, con P sobre Q igual a 7 y medio y E igual a 4, solo tienen que ver qué pasa con los números del 1 al 5417. Ok, ahora quiero definir este concepto de altura. Por ejemplo, en el problema de los números felices, el inicial, que sumamos cuadrados de los dígitos, el número 13 tiene altura 2 porque le toma 2 pasos para llegar al 1. El número 14 tiene altura 6 porque le toma 6 pasos llegar a un número, el 89, que está en el ciclo del 4. ¿Sí? O sea, todos llegan al ciclo del 4 o al ciclo del 1. Entonces, ¿cuántos pasos te lleva que entres al ciclo? Esa es la altura. El 15 tiene altura 4 porque le toma 4 pasos para llegar al 1. Entonces, en el caso normal, el caso donde son sumas de cuadrados base 10, y de hecho, cualquier base entero positivo, cualquier potencia, es fácil demostrar que hay cosas de tamaño arbitrario. Por ejemplo, el 14 tiene altura 6. Ahora, si consideramos el número que tiene 14 unos, este número va a tener altura 7 porque la suma del cuadrado de sus dígitos es 14.
Entonces, bajó al 14, que tiene altura 6, pues necesitó 7 pasos en total. Entonces, ahora que ya tenemos algo de altura 7, agarramos ese número de unos para hacer algo de altura 8 y así sucesivamente. Entonces, digo, estos números crecen rapidísimo, pero es fácil ver que hay alturas de cualquier tamaño, ¿no? Así encontré altura 7, altura 8, altura 9, etc. Y uno de los teoremas que pues es más difícil con fraccionarias es este que demostramos, que es si Q es 2, o sea, si es una fracción de la forma P entre 2, entonces va a haber números de todas las alturas. Si Q no es 2, pero lo que suman son solo los dígitos, no suman cuadrados o cubos, es la suma de los dígitos, entonces también la altura es arbitrariamente grande. Eso lo logramos demostrar, no pudimos hacerlo con total generalidad, pero al menos pudimos hacer esos casos. Y pues les quiero comentar cuál es una de las dificultades. Por ejemplo, acá, el número con 14 unos, pues es un número. Pero si tú consideras 14 unos, base 3 medios, no es entero. Entonces, cuando estás haciendo algo en fracciones fraccionarias, no todas las opciones de los dígitos te dan un entero. Todos los enteros se pueden escribir en base fraccionaria, pero no todos los números que creas con base fraccionaria te van a dar enteros. Entonces esa es una de las dificultades para demostrar esto de altura arbitraria. Entonces, la manera en que lo demostramos, la idea es que lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar que para cualquier número suficientemente grande, k, existe un n tal que la suma de las e potencias de los dígitos de n, cuando está escrito en base p medios, es k. Entonces, esto es cierto para cualquier k mayor o igual a 2 a la e. Si agarran el número 2, pueden ver que es cierto para el número 2 a la e. Entonces, ahora supongamos que tenemos un número... y además el número es par. ¿Sí? Hay un número par que cumple. Entonces, vamos a agarrar supongamos que hay un número par m, tal que la suma es k. Entonces, lo vamos a demostrar por inducción, ¿no? Ahora, vamos a escribir m como 2 a la b por c. Como m es par, b es mayor o igual a 1. Y podemos asumir que c es impar, ¿no? Entonces, ahora cuando escribimos m en base p medios, va a tener algunos dígitos. Esta barra que pongo arriba representa que el número que estos son dígitos y que el número, que esta es una concatenación, no es, no es una multiplicación. Estos son los dígitos de m base p medios. Entonces, si multiplicamos esto por p medios a la b, le va a agregar b ceros. Entonces, si le sumamos 1, va a haber un 1 al final, ¿sí? Entonces, multiplicar por p medios a la b, sumarle 1, es lo mismo que considerar este número que tiene un montón de ceros. Ok. Ahora, como m es 2 a la b sobre c, si multiplicamos esto por p medios a la b, le va a cancelar todos los 12, ¿no? Entonces te va a quedar c, que es impar, le sumas 1, se volvió par. Entonces este número es par. Entonces, ahora, pues, ¿qué generamos? Generamos un número donde la suma del cuadrado de sus dígitos, o de las e potencias de sus dígitos, pues son la suma de las e potencias de estos, más un 1. Entonces es el siguiente, ¿no? Entonces por inducción podemos crear todos los sumandos, y como podemos hacer eso, pues ya podemos generar alturas arbitrarias, ¿no? Si algo tiene, si 14 tiene altura 6, pues considero algo que la suma de sus dígitos sea 14, ahora sé que existe, y esa cosa va a tener altura 7.
y así sucesivamente. Entonces la clave aquí fue, para poder hacer la inducción necesitamos que demostrarlo para los números pares, no solo para números normales. Ok, entonces ese era mi primer proyecto y ese proyecto fue publicado en la revista Involve. Es una revista norteamericana que está como enfocada a investigación de alumnos de licenciatura. Y ahora vamos con otro proyecto. Este proyecto lo trabajé con Maximiliano Sánchez Garza. Ahí está la foto de él. Max es un estudiante en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está terminando su carrera ahí. Él está haciendo una tesis de licenciatura conmigo sobre el teorema Erdős-Katz, que es un teorema muy famoso en teoría de números probabilística. Y él y yo hace también 2 años trabajamos en un proyecto, bueno, quizás hace año y medio, hace entre 1 y 2 años, sobre una secuencia interesante. Entonces, ahí les va el proyecto. Entonces, así como se puede escribir n en bases fraccionarias, hay otras representaciones más extrañas. Y una de ellas es esta idea de representar el número en base factorídica. Todos los números se pueden escribir como la suma de coeficientes por i factorial. Entonces, como que reemplazamos b a la i por un i factorial. Y la regla para los coeficientes, o sea, los dígitos aquí no son constantes, ¿no? Si hacemos base 10, todos los dígitos son del 0 al 9. Si hacemos base 8, los dígitos son del 0 al 7. Si hacemos base factorídica, los dígitos, o sea, el dígito que va asociado con el 1 factorial es un número menor o igual a 1. El que está asociado con el 2 factorial es menor o igual a 2. El de 3 factorial es menor o igual a 3. Entonces, hay dígitos grandotes. Ok. Entonces, para términos de notación, voy a escribir que n es igual a esto. Y pongo aquí el signo de exclamación para determinar que esto está en representación factorídica. Y de nuevo, esto no es una multiplicación, es una concatenación. Estos son los dígitos de n. Por ejemplo, el 8 es 1, 1, 0, porque es 1 por 2 factorial más 1 por 3 factorial. O sea, 6 más 2. El 10 sería 3 factorial más 2 por 2 factorial. Entonces sería 1, 2, 0. Ok. En el 2020, Carlson, Goddard y Harris, 3 profesores en la Universidad de Williams College, en el 2020, pues estudiaron esta generalización de números felices a representaciones factorídicas, considerando la suma de las R potencias de los dígitos factorídicos. Y definieron un número feliz factorídico cuando si iteras la función suficientes veces llegas a 1. Y lo que lograron demostrar fue como una generalización de lo que habían hecho el CD y Zigzag, de demostrar que para potencias 1, 2, 3 y 4 hay secuencias arbitrariamente largas de números consecutivos que todos son factorídicos, felices factorídicos. Ok. En la demostración estaban un lema sobre una desigualdad. Tenían que, ese n estrella que mencioné hace rato, es un poco más difícil de calcular con los factorídicos y entonces ellos tenían una cota y la cota dependía de una secuencia que llamaron JR y JR va a ser el número más chico tal que n factorial es mayor a n a la r menos 1. Entonces, dado ese JR, tienen una desigualdad donde si n es mayor a cierta suma,
la función factorídica feliz va a ser menor a n. Entonces, esa es como una cota para qué tanto tienen que revisar en la computadora. Entonces, decidí estudiar esta función porque ellos demostraron esta proposición, lo demostraron para los números menores o iguales a 30. Y en mi opinión era algo que debe ser cierto para todos los enteros, no solo para los menores o iguales a 30. Entonces le di el problema a Max de tratar de demostrarlo para todos y nos pusimos a trabajar en ello. Entonces, y bueno, y exploramos la secuencia y encontramos otras propiedades muy bonitas. Un momento. Entonces, vamos a definir esta secuencia JR como el número más chico que cumple que n factorial es mayor a n a la r menos 1. Por ejemplo, si r igual a 1, pues 1 factorial no le gana a 1 a la 0, pero 2 factorial sí le gana a 1 a la 1. Entonces, perdón, a 2 a la 2 factorial sí le gana a 2 a la 0. Entonces J1 es 2. Cuando r igual a 2, de este lado tenemos n y de este lado tenemos n factorial. Entonces, pues 2 factorial empata con 2, pero 3 factorial sí le gana a 3. Entonces J2 es 3. Cuando r es 3, que queremos calcular J3, del lado derecho tenemos n cuadrado, del lado izquierdo tenemos n factorial. 3 factorial no le gana 3 al cuadrado, pero 4 factorial sí le gana 4 al cuadrado, por lo tanto J3 es 4. Y en general aquí está la secuencia de los primeros 20 valores. O sea, J1 es 2, J2 es 3, J3 es 4, J4 es 6, J5 es 7, etc. Esta es la secuencia 230.319 en la enciclopedia de secuencias de enteros. Algunas propiedades que demostramos es que si restas dos números de la secuencia consecutivos, la resta es 1 o 2. Si se fijan aquí, aquí la resta es 1, luego 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Entonces, si se fijan en las primeras, parece que hay un patrón de que siempre es 1, 1, 2, 1, 1, 2, pero no siempre es así. Acá tenemos 3 unos consecutivos, 22, 23, 24. Entonces, pero bueno, todas las diferencias son 1 o 2. Y luego demostramos que JR para cualquier epsilon es menor a 1 más epsilon por R. Y de hecho demostramos que JR es asintótico a R más R sobre el logaritmo de R. Entonces esto es como parecido al teorema de los números primos. Si definimos a un número, si lo llamamos J', si la diferencia de dos consecutivos es 2, entonces demostramos que el número de tales números, el número de J' es asintótico al número de primos. Pues por eso le pusimos el nombre. Ok. Pero el teorema que quería demostrar era aquel que era solo cierto para menores o iguales a 30. Entonces, estábamos explorando propiedades de JR para ver cómo crecía para poder demostrar esa otra cosa. Entonces, uno de lo que necesitamos es poder acotar sumas de potencias. Hay fórmulas muy bonitas. Esta es una fórmula que a veces le dicen fórmula de Faulhaber.
que te dice cuál es la suma de las potencias de R. O sea, si, por ejemplo, cuando R igual a 2, pues es una muy famosa, ¿no? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Pero también se puede expresar como una suma así, con donde estos BK son los números de Bernoulli. Entonces siempre se puede expresar como un polinomio en n de, pues, de potencia R más 1. Sí, es un polinomio de grado R más 1. Y, y aquí están los coeficientes de cada grado, ¿no? Por ejemplo, n R más 1, el coeficiente va a ser B0 entre R más 1. Y B0 es 1, así que queda 1 entre R más 1. El coeficiente de n a la R sería B1 por R más 1 entre R más 1, que es B1, que es 0. Entonces, el coeficiente de n a la R es 0, etc. Se pueden calcular una fórmula, se llama la fórmula de Fabre-Haber. Nosotros lo que necesitamos es una desigualdad, pero en particular para demostrarla necesitamos algunas propiedades sobre los números de Bernoulli, y algunas propiedades bonitas son que si sumas BK sobre K factorial, te da E sobre E menos 1, donde E es el número natural. Resulta que BK es menor a 0 si solo si K es múltiplo de 4. Y B2K se puede calcular. Por ejemplo, B2 es perdón, B2. Sí, B2. Perdón. B2K está conectado con Z de 2K, que es la suma de los recíprocos de las potencias. O sea, cuando K es igual a 1, esto sería la suma de los recíprocos de los cuadrados, que es 1 más un cuarto, más un noveno, más un 16avo, etcétera, que da P cuadrada sobre 6. Aquí está un P cuadrada, se cancela, te queda P cuadrada sobre 24. Ah, no, los pi se cancelan, entonces queda 1 sobre 24. 2 por 2, 4. Y queda que B2 es un sexto. Creo, si hice las cuentas bien, no estoy seguro. Y B de los impares siempre es 0. Entonces, si agarramos la suma de 1 sobre R y la expresamos con esas cosas de Bernoulli, como muchos de los términos son 0, los podemos evitar. Y muchos términos son negativos, entonces si quiero acotar la suma, pues solo considero en los que son positivos. Y, y usando unos poquitos trucos algebraicos, eventualmente podemos acotar esta suma con esta cosa de acá. Hay cotas muy fáciles que se le pueden calcular al I y a la R, pero para lo que nosotros necesitábamos una cota un poco más buena que la trivial, y necesitábamos algo que fuera útil cuando el tamaño de n es parecido al tamaño de R. Entonces, por ejemplo, si suman cuadrados, pues tienen 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Si suman las potencias de 100, nomás estamos como que interesados en 1 a la 100 más 2 a la 100, más bla, 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 más 100 a la 100. Y las cotas usualmente como que asumen que n es mucho más grande que r. Pero cuando está el tamaño alrededor de r, necesitamos una cota más apretada. Y se nos ocurrió esta, que, bueno, logramos demostrar esta. Si n es mayor o igual a r más 1, esta suma está acotada por una constante por n la r más 1 sobre r más 1, con la constante igual a esta cosa.
Ok. Creo que la que es trivial de mostrar es la constante igual a E. Y nosotros le teníamos que ganar a C igual a 2 para poder demostrar lo que queríamos demostrar. Entonces 1.58 pues es más chico que 2 y con eso le podíamos ganar a lo que, pues, a lo que necesitábamos. Ok, entonces nuestro teorema es que para todo R entero positivo, si n está escrito en factorídico, si n es mayor o igual que jr más 1 factorial, entonces la suma de la función feliz es más chica que n. Entonces como que nos ayuda a calcular que el n estrella es este. Y eso generalizó el teorema que estaba en el artículo de Carlson, Goddard y Harris. Este teorema que probé con Max, escribimos un artículo, que ya lo mencioné cuál es el artículo, y el artículo fue publicado en el Journal of Integer Sequences. Es una revista pues, bastante popular entre los que hacemos teoría de números, y está basada en la Universidad de Waterloo, en Canadá. El tercer proyecto en el que trabajé, bueno, del que quiero hablarles, es un proyecto ahora de combinatoria, no de teoría de números. Y este lo trabajé con mi estudiante Melanie Tian. Melanie es de China. Bueno, no mencioné que Mikita es de Bielorrusia, Max es mexicano y Melanie es china. Tampoco Max va a empezar su programa de doctorado en la Universidad de Virginia en el otoño y Melanie todavía está buscando escuela se va a graduar en un mes y todavía no encuentra programa de doctorado. Bueno, vamos a hablar de lo que hice con ella. Consideramos n carros, C1, C2 hasta Cn, y se quieren estacionar en los lugares 1, 2 hasta n. Cada carro tiene una preferencia alfa i de dónde se quiere estacionar. Los carros aparecen en orden, así como en una línea. Y como están así, si el carro 1 pues se va a estacionar en alfa 1. El carro 2, si alfa 2 es igual a alfa 1, pues su estacionamiento alguien ya agarró su lugar. Entonces lo que hace es, llega al lugar donde se quiere estacionar, si ya está tomado, sigue avanzando hacia adelante hasta que encuentre un lugar vacío. Si no hay ningún lugar vacío adelante, pues no se estaciona. Entonces decimos que una tupla de n números, alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, es una función de estacionamiento si todos los carros terminan estacionados. Por ejemplo, con 2, 1, 1, perdón, 2, 1, 1, 2, el carro 1 quiere estacionarse en el lugar 2, está vacío, ahí se estaciona. El carro 2 quiere estacionarse en el lugar 1, está vacío, ahí se estaciona. El carro 3 quiere estacionarse en el lugar 1, está tomado. El lugar 2 también está tomado. Entonces agarra el lugar 3. El carro 4 quiere estacionarse en el lugar 2, entonces se va para adelante porque está tomado. El 3 ya alguien lo agarró. Y entonces va al lugar 4, está vacío y ahí se estaciona. Entonces 2, 1, 1, 2 es una función de estacionamiento. Ahora, ¿qué pasa con 4, 3, 3, 1? El carro 1 se va al estacionamiento 4. Está vacío, lo toma. El carro 2 se va al lugar 3. Está vacío, lo toma. El carro 3 quiere estacionarse en el lugar 3, llega, ya lo tomó el carro 2, entonces se va para adelante, ese ya lo tomó el carro 1 y ya no hay estacionamientos adelante, entonces no se estacionó. Y el carro 4 se estaciona en el lugar 1. Entonces, un carro no se estacionó. ¿Sí? Entonces, 4, 3, 3, 1 no es una función de estacionamiento. Un problema muy interesante es dado n, o sea, si tienes n carros en estacionamientos, ¿cuántas funciones de estacionamiento hay? Y Conheim y Weiss demostraron esto en su artículo en 1966, que demostraron que el número de tales funciones es n más 1 a la n menos 1. La demostración que ellos dan está
bastante técnica, muy algebraica, usando funciones generatrices. Pero unos años después, a otro matemático, se apellida Pollack, se le ocurrió, esto fue en los 70s, pero no la publicó Jordan en el 73. Se le ocurrió esta demostración que a mí se me hace muy bonita. Lo que vamos a hacer es imaginarnos que los estacionamientos están en un círculo y hay un estacionamiento extra, un estacionamiento n+1. Entonces, si se van en círculo, si no hay lugar, o sea, si está tomado se van al siguiente, si está tomado se van al siguiente, si está tomado se van al siguiente. Entonces, como están en círculo, todos los carros se estacionan, ¿sí? Pero ahora podemos notar que hay n+1 lugares y hay n carros que se estacionaron. Entonces hay un estacionamiento vacío. Y ahora vamos a ver que si el estacionamiento vacío es el lugar n+1, entonces tenías una función de estacionamiento. Porque nadie se estacionó ahí. Si alguien no se hubiera estacionado en los primeros n, pues a fuerza agarraría el lugar n+1. Entonces, si el n+1 está vacío, es una función de estacionamiento. Ahora, si alguien agarró el n+1, significa que no se estacionaron, entonces no es una función de estacionamiento. Entonces, es una total biyección, ¿no? Si quieres determinar si una función es de estacionamiento, haces el proceso en el círculo y ves si n+1 quedó con estacionamiento o no. Entonces, lo que puedes hacer es considerar todas las n+1, bueno, todas las tuplas donde agarran números del 1 al n+1 y hay n+1 a la n de ellas. Aquí agarré de más tuplas, ¿no? En general solo hay n a la n porque nadie puede escoger el lugar n+1. Pero si también suponemos que pueden escoger el n+1, no afecta el proceso, porque si alguien escogiera el n+1, esto significa que es una de las que no se cuentan. Entonces consideramos este n+1 a la n y vemos que si agarras las preferencias de los n carros y las rotas por 1, se le sumas 1 a todas, 1 módulo n+1, entonces el lugar que queda vacío es exactamente 1 enfrente del anterior. Entonces todas las rotaciones son uniformes, ¿no? Eso significa que cualquier lugar vacío tiene la misma probabilidad que cualquier otro. Entonces, como hay n+1 lugares, dividimos el total número de tuplas entre n+1 y eso me da todos los números de estacionamiento, que va a ser n+1 a la n entre n+1, pues es n+1 a la n-1. Ok. Ahora vamos a meterle un poquito de probabilidad a esto. ¿Qué tal si el carro, cuando llega a un lugar donde ya está tomado, en lugar de decidir buscar enfrente, lo que hace es aviente una moneda y si cae cara se va para enfrente y si cae escudo se va para atrás? O sea, decide cambiar de trayectoria, pero solo lo hace, pues solo lo hace cada vez que hay un lugar tomado. Entonces, por ejemplo, si tenemos la tupla 2, 1, 1, 2, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se estacionaron? Pues el carro 1 se estaciona en el 2, el carro 2 se estaciona en el 1, el carro 3 llega al 1, está tomado, con probabilidad de un medio se fue para atrás y ya no se estacionó. Con probabilidad de un medio se fue para adelante y termina en el lugar 3. Ahora, el carro 4 llega al 2, está tomado, con probabilidad de un medio se va para atrás y no se estaciona, y con probabilidad de un medio se va para adelante y se estaciona en el lugar 4. Entonces, con probabilidad de un cuarto se estacionaron todos porque necesitaste que el carro 3 y el carro 4, los dos se fueran para adelante. La tupla 4, 3, 3, 1. El único que tiene un choque es el 3. Si la moneda cayó cara, se va para enfrente y no se estaciona. Si cae cruz, se va para atrás y se estaciona en el lugar 2. Entonces, el carro 4 no tiene ningún problema, se estaciona ahí a gusto. Entonces, la probabilidad de que todos se estacionen es un medio. ¿Ok? Entonces,
algo que demostramos es que la esperanza del número de carros que se estacionan, perdón, la esperanza del número de tuplas donde todos los carros se estacionan es n más 1 a la n menos 1. También demostramos que las únicas tuplas donde la probabilidad es 1 de que se estacione son las que son permutaciones del 1 al n, es decir, nunca tuvo que decidir un carro si se va para enfrente o para atrás. Y las demás permutaciones tienen una probabilidad entre 0 y 1, que no es ni 0 ni 1, o sea, es estrictamente adentro. Entonces, de esta variante mostramos estas dos cosas, no son tan interesantes, pero se me hizo... De hecho, este primer teorema de la esperanza ya se sabía, lo demostraron, lo mencionaron con Ham y Weiss, no lo demostraron, pero lo mencionaron. Ok, y luego ahora vamos a mencionar otra variante, esta se llama la variante de Nápoles. Ahora un carro, si llega a un lugar que está tomado, en lugar de irse para adelante, que era la primera variante, o aventar una moneda para ver si se va para adelante o para atrás, lo que va a hacer es, va a checar si el lugar atrás de ellos está tomado. Si no está tomado, se va para atrás y lo agarra. Y si sí está tomado, se va para adelante. Ese es la estacionamiento en Nápoles y se puede generalizar en lugar de solo ver un estacionamiento atrás, ¿qué tal si ve dos estacionamientos atrás o tres estacionamientos atrás? En general puedes considerar cada Nápoles si ve hasta acá estacionamientos atrás. Christensen, Harris, Jones, Loving, Ramos, Rodríguez, Rennie, Rojas, Kirby en el 2020 demostraron una fórmula para contar una fórmula recursiva para contar esta versión de K-Nápoles. Es esta fórmula que se ve un poco fea, pero en realidad no hemos encontrado nada más bonito. Pero esa la demostraron ellos y nosotros lo generalizamos esta versión con probabilidad. ¿Qué tal si decides con probabilidad P checar los K de atrás y si no, nomás te vas para adelante? Entonces, por ejemplo, si solo checas un estacionamiento atrás y tu probabilidad de irte adelante o atrás es un medio, la tupla 2, 1, 1, 2 tiene probabilidad 1 de estacionarse. Vamos a ver por qué. El carro 1 se estaciona en el lugar 2, el carro 2 se estaciona en el lugar 1, el carro 3 llega al lugar 1, está tomado. La regla dice que con probabilidad P, ve si hay alguien atrás y lo toma si sí o no. Pues no hay nadie atrás, entonces automáticamente se va para adelante y toma el lugar 3. El carro 2 igual, llega al lugar 2, el lugar 1 ya está tomado, entonces aunque vea para atrás, pues está tomado, se tiene que ir para adelante, se va al lugar 4, tiene probabilidad 1 de estacionamiento. El 4-3-3-1, cuando llega el tercer carro, va a llegar a un lugar que está ocupado, y entonces cuando avienta la moneda, si la moneda cayó cara, se va para adelante y no se estacionó. Si cayó escudo, checa si hay un lugar atrás que ya está tomado, ve que está vacío y lo agarra. Entonces con probabilidad un medio cayó escudo y se va atrás y si agarra ese lugar y ya todos estacionaron. Entonces algo que pasa que se me hace interesante es que cuando caes uno, los que tienen probabilidad cero de estacionarse son las tuplas que no son Nápoles. Y las que tienen probabilidad 1 de estacionarse son las que son de estacionamiento. Entonces, esta probabilidad que estamos midiendo como que mide qué tan útil fue eso en Nápoles. Entre más alta la probabilidad, pues como que más cerca de que se estacionaron que no fuera Nápoles. Y entre más baja, más útil fue lo de Nápoles. Porque las que dan probabilidad arriba de 0, todas son Nápoles. Y aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, si el carro 1 quiere la 1, el carro 2 quiere la 2, el carro 3 quiere la 3 y el carro 4 quiere la 3, la probabilidad de que se estacione es 1.
Y aquí pueden ver que son todas las 4 tuplas, ven algunos, muchos unos. Aquí hay un medio, por aquí hay un cuarto, y hay un 3/4 por ahí. Todos van a ser o 0, un cuarto, un medio, 3/4 o 1. Y bueno, nosotros logramos demostrar que la fórmula recursiva la podíamos adaptar para calcular la esperanza, y en lugar de un i más 1 más k, va a ser i más 1 más p por k. Bueno, no necesariamente k, a veces es en el mínimo de estos dos. Entonces a veces multiplicas por algo más chico. Pero sí, acá es como i más 1 más el mínimo de k y n. En este caso va a ser i más 1 más p por el mínimo de k y n menos i menos 1. Ah, pues sí, son muy parecidas. Son prácticamente iguales, solo que el mínimo ahora está multiplicado por un p y antes no. Entonces demostramos esa fórmula. Y ahora quería mostrarles estas cuentas que se me hacen interesantes. Si agarramos todas las tuplas con 7 carros y calculamos su probabilidad de que se estacionen, hay 339,472 que tienen probabilidad 0. Hay una sola tupla que tiene probabilidad 1 sobre 64. Hay 136 tuplas que tienen probabilidad 2 sobre 64. Y etcétera, ¿no? Por ejemplo, estos números aquí, el 36 sobre 64 y 1171, lo que me está diciendo es que hay 1171 tuplas que tienen probabilidad 36 sobre 64. Entonces, si se ponen a ver esta tabla, algo que se nos hizo muy interesante a nosotros fue que vean los lugares donde hay unos, ¿sí? O sea, como que solo hay una tupla, sucede si y solo si la probabilidad es un impar entre 64. Y bueno, eso lo logramos demostrar. En general, hay una y solo una tupla para la cual la probabilidad de que todos los carros se estacionen es un impar entre 2 al n-1. O sea, para todos los impares del 1. Y o sea, logramos demostrar ese patrón y tomó bastante esfuerzo. Tuvimos que demostrar varias cosas. Y bueno, esos son los 3 proyectos con los que hemos trabajado. Este último con Melanie lo mandamos a una revista de combinatoria y todavía no nos avisan si lo aceptan o no. Lo mandamos hace unos meses. Y bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, con gusto trato de responderlas. Muchas gracias, doctor. Si tienen preguntas, por favor, pueden levantar la mano para darle la palabra. Parece que no hay preguntas. Bien, pues si no hay preguntas, no sé si el doctor... Yo tengo, Sí, doctor, perdón. adelante. Oh, disculpen. Sí, bueno, creo que se ve, así se ve, ahí estoy. Bien, no, pues primero agradecerle a Enrique por la magnífica conferencia que nos ha brindado el día de hoy. Y bueno, tengo una pregunta y tiene que ver con las caminatas aleatorias, porque allí parece ser que cuando, digamos eso de que lanzas la moneda y el carro se mueve para adelante o para atrás, es un tipo de caminata aleatoria. Y eso tiene muchas aplicaciones en mecánica cuántica. Mi pregunta, Enrique, es si tienes conocimiento de que se hayan aplicado estas técnicas en ese sentido. Pues en este sentido no creo, porque Estás en aquí silencio, Enrique. no. ¿Seguro? ¿No me oyen? Y lo escuchamos.
Ah, ok. Sí, pues lo que pasa es que en los caminos aleatorios, o al menos los que yo conozco, el paso es pues es uniforme, ¿no? O sea, es uno para adelante, uno para atrás. Ujú, ujú. Y en este caso es una decisión si te mueves para adelante o te mueves para atrás, pero no necesariamente es solo un paso, porque si decides irte para adelante y hay 4 lugares estacionados, pues te moviste 5. Entonces, no es exactamente lo mismo. Ahora, si el carro decidiera cada vez que hay un choque, si se mueve para adelante y para atrás, entonces sí sería como un camino aleatorio, pero igual ahí también estaría el problema de que solo estás haciendo esas decisiones cuando, pues cuando ya está tomado el camino, ¿no? Entonces, no estoy seguro cómo se conectan. Pero sí tengo un artículo, 2 artículos donde hicimos cosas con caminos aleatorios, uno sobre, uno muy, bueno, que me gusta mucho sobre caminos, eh, relacionar números irracionales con un camino. Oh, Entonces, por ejemplo, como función característica más o menos. si agarras pi en base 4 y cuando lees un número 0, das un paso a la derecha, si lees un número 1, das un paso para arriba, un número 2, un paso para la izquierda, un número 3, un paso para abajo. Entonces tengo un artículo donde encontramos racionales, donde si haces el camino que sigue los dígitos, te forma expresiones interesantes, ¿no? O sea, podría encontrar un racional que cuando haces el camino dice gracia. Entonces, ese es un artículo que hice con unos alumnos que también me gustó mucho. Ok, gracias, Enrique. ¿Quería decir algo más, doctor? Bien, no sé si hay algo por parte del público. Si me permiten. Sí, claro, adelante, doctor Santana. Le iba a preguntar si quería. Adelante. Creo que entré un minuto después de que el doctor Treviño había comenzado. Primero felicitarlo por su brillante conferencia, que Gracias. nos narra su trayectoria como mentor de investigadores. Labor que está haciendo ahora mismo con nosotros acá, con una colaboración bastante desinteresada hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hacia la comunidad matemática dominicana de la cual formamos parte. El Instituto de Matemáticas se siente sumamente contento y sumamente agradecido con el doctor Treviño y queremos que conste así ante este grupo de matemáticos que hoy nos acompaña. Doctor Treviño, muchas gracias. Gracias. De nada. Gracias, doctor. Bien, si hay alguna otra intervención, por favor. Bien, nada, queremos agradecer el seminario de hoy a la Red Matemática Gracia, el Instituto de Matemática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, la Sociedad Dominicana de Matemáticas, Somaredo, y a Sembrando Pensamientos Científicos. Así que damos por concluida la charla y fue todo un placer. Hasta luego. Muchas gracias.